Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero hablar bajo el tema manteniendo la liberación. Muchas veces nosotros somos liberados por Dios de diferentes maneras, ya sea que estamos pidiéndole al Señor que nos libere de alguna atadura espiritual, de algún demonio, de alguna obra satánica que está operando en nuestra vida, ya sea un tormento mental o diferentes tipos de cosas que podemos tener como problemas espirituales, ya sea de depresión, de ansiedad, bueno, tantas cosas que el Señor nos libera. Y entonces, cuando vamos a un servicio o cuando somos partes de un retiro espiritual o cuando pasamos por un tiempo de ministración y de liberación, pienso que el tiempo de la liberación es lo más fácil. ¿Por qué? Porque es algo que se da rápidamente. Cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos liberte, el Señor nos libera. Pero una de las cosas que muy poco se habla y que es la razón por la que muchas personas vuelven otra vez a tener el mismo problema espiritual y piensan que no han sido liberados, es porque no se les ha hablado, no se les ha enseñado sobre mantener su liberación. Y muchas personas piensan, no fui libre. Cuando tú estás en un servicio o en un momento donde el Espíritu Santo se está moviendo o alguien ora por ti por liberación, en ese momento tú eres libre y tú sientes que algo se rompió, que tú fuiste libre de algo, pero de alguna manera después piensas o tu fe cae y dice, no, la verdad no fui libre porque vuelvo a ver que el problema está persistiendo, vuelvo a ver la misma operación del demonio en mi vida. Y no es que no fuiste libre, lo que pasa es que muchas veces no podemos o no sabemos cómo mantener nuestra liberación. Entonces quiero decirles, quiero hablar de este tema hoy porque es importante que nosotros sepamos que lo más difícil realmente es lo que viene después de la liberación y es mantenernos libres. ¿Por qué? Porque ese mal espíritu va a querer volver a entrar a poner la atadura o el yugo que tenía antes en nuestra vida. Quiere volver a tomar ese lugar de donde fue sacado. Y aquí quiero que empecemos con un pasaje para entender más esto. Y en la Biblia, en la Reina Valera 60, en Mateo 12:43, el título que dice es El espíritu inmundo que vuelve. Y así dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Muchas veces vemos o experimentamos una liberación o vemos que otra persona experimenta una liberación y pensamos que entonces la persona va a persistir más en las cosas de Dios, se va a afirmar, pero muchas veces vemos lo contrario, que en vez de que la persona se afirme más en las cosas de Dios, vemos que hay una decaída, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere buscar a Dios, como que vemos que hay un empeoramiento. ¿Por qué es esto? Como dice aquí este pasaje, el postrer estado de la persona vino a ser peor. Entonces, si lo pensamos de esa manera, a veces decimos, bueno, entonces la liberación no es algo bueno, porque si luego la persona termina peor. Y es que necesitamos entender algo bien importante, y es lo siguiente, de que lo más importante es que la persona entienda que tiene que haber un arrepentimiento y un cambio total de manera de pensar, un cambio total de hábitos de vida. Una persona que no está dispuesta a cambiar sus hábitos y a cambiar su manera de vivir es mejor que no busque liberación. ¿Por qué? Porque entonces su postrer estado, su estado después de la liberación va a ser peor. ¿Por qué? Porque necesitamos entender la raíz del problema. ¿Por qué razón hay una operación demoníaca en la vida de una persona? Porque la persona hizo algo que le dio un derecho a el demonio para operar en su vida, lo que muchas veces llamamos que abrió una puerta o sencillamente entró en un pacto o en una alianza o hizo algo
algún tipo de pecado o de práctica que permitió que ese demonio se sintiera con derecho de entrar en su vida. Entonces, si nosotros no estamos conscientes que esa es la razón por la que el demonio está ahí, no vamos entonces a poder solucionar el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa, no, sencillamente es a que lo lleven a un ministro de liberación, a un pastor, que le eche el demonio fuera y ya. No funciona así. Claro, el demonio se lo echan en un segundo, en un minuto, cuando hay una persona con autoridad de Dios, ese demonio se va en el momento, pero el demonio sabe por qué puerta entrar. Y aquí donde estamos viendo, en este pasaje que estamos viendo de Mateo, aquí vemos que el demonio ve a la persona como una casa, como un lugar donde habita, como un lugar suyo, personal, donde estuvo ahí con sus cosas por mucho tiempo. Y vemos que después que el demonio es expulsado de la persona, el demonio va a buscar cómo volver. Entonces, si la persona no se ha arrepentido genuinamente, ¿qué es el arrepentimiento? Metanoia, cambio de mente. Si la persona no está dispuesta a tener una vida nueva con Cristo Jesús y a cambiar sus hábitos de vida, no va a poder ser realmente libre. Va a ser libre por unas horas, por unos días, tal vez por unos meses, pero después va a volver a estar con el mismo problema y quizás peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona vuelve otra vez a hacer lo mismo que inicialmente permitió que la operación demoníaca estuviera en su vida. Entonces, por eso, hermanos, nosotros antes al principio con mi esposo queríamos liberar a todo el mundo que llegaba a la iglesia y veíamos que tenían un problema espiritual. Nosotros queríamos liberarlos, limpiarlos, porque entendemos que cuando una persona tiene un problema espiritual que tiene que ver con demonios, no tiene paz, no tiene libertad, están en cárceles, están ataduras, están sufriendo, están en tormento, y uno quería liberar a todo el mundo, hasta que empezamos a darnos cuenta que si la persona no estaba dispuesta a comprometerse del todo con Cristo y a tener un arrepentimiento, un cambio de mente, entonces no iba a funcionar. Si la persona no está comprometida a discipularse, que es lo que hace que tú puedas ser transformado en tu vida, es un proceso de santificación como lo llama la Biblia. Si la persona no está dispuesta a entrar en ese compromiso, entonces va a ser muy difícil que pueda mantenerse libre. Bueno, pero digamos que la persona sí está dispuesta, sí quiere, porque hay muchos cristianos que genuinamente han nacido de nuevo, han sido liberados, quieren todo con el Señor, quieren cambiar, tienen una pasión por Dios, pero entonces, ¿por qué muchas veces no pueden mantener su liberación? Porque no han entendido que luego de la liberación va a venir un tiempo de lucha. Y esto es lo que quiero que profundicemos. Va a venir un tiempo de lucha, y el cristiano que es liberado tiene que comprender que apenas es liberado va a entrar en una lucha espiritual por su liberación. Porque sí, el demonio se fue, pero como lo leímos aquí, que nos dice el Señor nos habla y nos recalca de que ese demonio va a estar dándose sus rondas para volver. Entonces, en ese tiempo de lucha, ¿qué es lo que va a pasar? El demonio va a volver a rondarte, a tratar de convencerte de que tú no eres libre, a tratar de convencerte para que tú vuelvas al mismo pecado que le dio entrada, para que tú vuelvas a lo mismo. Y quiero dar un ejemplo aquí. Por ejemplo, una persona que fue libre de la depresión. Quiero dar este ejemplo. O de la ansiedad. Y entonces ya ese espíritu se va en el nombre de Jesús. En un momento se va. Y entonces la persona llega a su casa. Y entonces ahí el espíritu va a volver porque quiere entrar otra vez. Y entonces va a querer inducir a la persona para que la persona tenga las mismas prácticas que tenía antes para volver a entrar. Y entonces le va a empezar a decir a la persona, no, tú no eres libre, estás deprimida, todo está mal. Empieza a poner pensamientos de pesimismo, empieza a querer poner pensamientos de que la persona no es libre, de que nadie la quiere, de que está sola, de que nadie le ama,
de que nadie le comprende, de que es una víctima, y entonces la persona ahí tiene que entender que está haciendo una lucha, que el enemigo está queriendo tentarla para que vuelva a lo mismo. Y ahí es donde la persona tiene que entender que se levanta una guerra por su liberación, porque el demonio quiere volver a entrar, quiere volver a poner a la persona en el mismo estado. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Lo que dice en Santiago 4:7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Llega un momento de resistencia, donde tú tienes que resistir, donde tú tienes que resistir esos pensamientos, donde tú tienes que resistirte a la tentación de caer en lo mismo de antes. Entonces, con este ejemplo que estoy dando, si la persona quiere volver a tirarse, a deprimirse, a estar con sus pensamientos de pesimismo, de victimismo, ahí la persona tiene que resistir y decir, no, no me voy a encerrar, voy a leer la palabra, voy a cantar salmos a Dios, voy a irme a la iglesia, voy a llamar a la hermana, a la pastora, al pastor para que oren por mí, voy a hablar la palabra de Dios, voy a leer la escritura. No, el Señor ya me hizo libre, no voy a volver a caer en lo mismo. Igual las personas que son liberadas, digamos, de un espíritu de inmoralidad, o que son liberadas de la pornografía, ese espíritu va a querer orillar a esa persona para que vuelva a consumir lo mismo. ¿Por qué? Porque su carne ya está habituada, tu cuerpo, tus hábitos. Un hábito es algo que tú haces constantemente, que ya lo haces por inercia, que ya estás habituado a ello, es parte de tu vida. Y entonces, ¿qué es la resistencia? Erradicar ese hábito de tu vida, porque tu carne ya tiene un vicio, ya está acostumbrada a hacer eso. Igual que la persona que es depresiva, ya está acostumbrada, o la persona que ha sido liberada de malos pensamientos, ya está acostumbrada a pensar malo. La persona que anda en inmoralidad, en pornografía, tiene pensamientos sucios, ya está acostumbrado. Ya su carne se lo pide, lo hace automáticamente. Pero entonces, ¿qué va a querer hacer ese demonio? Volverte a esos mismos hábitos para volver a entrar. Entonces ahí va a haber una pelea. Una pelea. Si tú estás pasando por un tiempo de resistencia, ahí es donde más que nunca tú tienes que entrar en oración, tienes que entrar en ayuno, tienes que congregarte fielmente, tienes que ir con el apoyo de otras personas que oren por ti, pero sobre todo tú aprender a pelear, leer mucho la escritura y no darte por vencido, sabiendo que eso solo es un tiempo de resistencia y de someterse a Dios. Dios dice que oremos para que no caigamos en tentación. Entonces, todos los días orando, clamando a Dios, ayunando, porque necesitas entender que estás en ese tiempo de guerra y de lucha donde tú estás conquistando. Es tu fuerza contra la de ese demonio que quiere volver, y esto es una pelea de resistencia, de perseverancia, donde todo el tiempo el Espíritu Santo te va a estar ayudando y fortaleciendo, siempre y cuando tú lo busques y te sometas a Él y tú te fortalezcas en Él. No es algo que vas a pelear tú solo, pero el problema es que muchas personas quieren hacer esto solo o no quieren buscar a Dios. Por eso digo, es muy difícil, porque va a haber siempre esa lucha y esa pelea. Entonces, cuando ya hay un vicio, cuando ya hay un hábito, como cuando ya hay algo que tú ya estás acostumbrado a hacer, romper con ese hábito, con esa costumbre, va a ser tu victoria, va a hacer que tú puedas permanecer libre. Y no creas que esto va a ser todo el tiempo. Cuando el enemigo vea que ya tú estás puesto y que tú has cambiado tu vida, entonces él se va a ir. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, Señor, fortaléceme para no volver en lo mismo. Y hacer lo que ya sabemos, huir cuando haya un momento de tentación, tomar medidas radicales para nosotros poder salir de eso. Y yo te aseguro que va a llegar el momento donde ese espíritu ya no va a poder contigo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo promete. Dice que cuando resistimos, entonces el diablo huirá de nosotros. Pero ¿qué tiene que haber? Un tiempo de resistencia. Y por eso no te puedes dar por vencido. Por eso tú tienes que seguir persistiendo. Por eso tú tienes que saber
Esos espíritus atormentadores, a veces la gente se desilusiona y dice, no, realmente no fui libre. Sí fuiste libre, sino que estás en ese momento de resistir, de resistir. Entonces te animo mucho para que tú en ese tiempo más que nunca busques a Dios, porque el Señor nos llamó a ser libres. Él deshace toda obra de tinieblas, toda obra de Satanás. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Mentalizarte, saber que estás en un tiempo donde estás peleando por tu libertad. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.